El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos es semejante a un propietario que, al amanecer, salió a contratar trabajadores para su viña. Después de quedar con ellos en pagarles un denario por día, los mandó a su viña. Salió otra vez a media mañana. Vio a unos que estaban ociosos en la plaza y les dijo: vayan también ustedes a mi viña y les pagaré lo que sea justo. Salió de nuevo a mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Por último, salió también al caer la tarde y encontró todavía otros que estaban en la plaza y les dijo: ¿por qué han estado aquí todo el día sin trabajar? Ellos le respondieron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: vayan también ustedes a mi viña. Al atardecer, el dueño de la viña le dijo a su administrador: llama a los trabajadores y págales su jornal, comenzando por los últimos hasta que llegues a los primeros. Se acercaron pues los que habían llegado al caer la tarde y recibieron un denario cada uno. Cuando les llegó el turno a los primeros, creyeron que recibirían más, pero también ellos recibieron un denario cada uno. Al recibirlo, comenzaron a reclamarle al propietario, diciéndole: esos que llegaron al último solo trabajaron 1 hora, y sin embargo, ¿les pagas lo mismo que a nosotros, que soportamos el peso del día y del calor? Pero él respondió a uno de ellos: amigo, yo no te hago ninguna injusticia. ¿Acaso no quedamos en que te pagaría un denario? Toma pues lo tuyo y vete. Yo quiero darle al que llegó al último lo mismo que a ti. ¿Qué no puedo hacer con lo mío lo que yo quiero? ¿O más, vas a tenerme rencor porque yo soy bueno? De igual manera, los últimos serán los primeros, y los primeros los últimos. Palabra del Señor. ¿Está haciendo mucho? ¿No sabes prender el aire? Bueno, qué alegría continuar con ustedes en este caminar de aprendizaje, de conocimiento. Para eso es el tiempo ordinario. Es un tiempo en que ordenadamente nos vamos conociendo a sí mismos, conocemos a nuestro Padre, conocemos al Hijo y en ocasiones conocemos también el Espíritu Santo y a la Iglesia. El día de hoy celebramos el 25º domingo. Quedan 9 semanas más y comenzamos Adviento. Este año está pasando rápido. Tenemos 9 semanas más para continuar ese crecimiento antes de entrar a una preparación ya para celebrar el nacimiento de Jesús. Así que aprovechemos este tiempo que queda para continuar creciendo, conociéndonos y conociendo a nuestro Padre. El día de hoy, el Señor nos habla en una parábola. Ya hemos hablado que una parábola es una historia de la cotidianidad que nos enseña algo sobre el reino de los cielos. Y el día de hoy no es diferente. El único problema es que la cotidianidad de esta parábola no nos podemos relacionar mucho con ella, porque no habemos muchos jornaleros. Ustedes saben lo que quiero decir. No trabajamos por día, por diario. Ahora trabajamos es por quincena, por salario. Entonces es un poquito difícil de relacionar, pero podemos ver lo que aquellos que recibieron su denario por trabajar todo el día ven como una injusticia. Entonces todos hemos visto injusticias, quizás no de la manera de la parábola, pero en nuestros trabajos hemos visto aquel que no tiene quizás, según mi criterio, las mismas capacidades que yo tengo, la misma tiempo trabajando, la misma experiencia, y ese es el que recibe el aumento, o ese es el que recibe la promoción, o ese al cual yo entrené ahora se convierte en mi jefe, y lo vemos como una injusticia.
Ahí nos podemos relacionar en lo que sentían aquellos hombres que trabajaron todo el día y reciben lo mismo que aquellos que trabajaron una sola hora. Aquellos trabajadores que trabajaron todo el día trataron de hacer una huelga al final del día. No es justo. Trabajamos desde la mañana en el bochorno, como el que tengo yo en este momento, que el aire está apagado, y nos pagan lo mismo. Esta historia que Jesús nos cuenta hoy no es para entretenernos ni para dormirnos. Es para despertarnos y para mantenernos atentos a lo que sucede a nuestro alrededor cuando vemos esas injusticias. A estar atentos a lo que sentimos, a lo que decimos y a lo que las personas alrededor dicen sobre esas injusticias. La historia está diseñada para enseñarnos, aparte del trabajo, la dignidad del trabajo, el cumplimiento del trabajo, nos está enseñando algo mucho más grande. Y creo que una de las cosas que nos enseña el día de hoy, más importantes, es que nos muestra a una persona, a alguien que es más importante que todo, y es al dueño de los dueños, a Dios, a nuestro Padre, y su generosidad tan extravagante que tiene para con nosotros sus hijos. La justicia de Dios no se parece a la que nosotros percibimos, y lo escuchamos en la primera lectura. La primera lectura decía el profeta Isaías: mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes. Sus caminos no son mis caminos. Y nos demuestra qué tan separados, qué tan diferentes son esos pensamientos de Dios de los de nosotros, porque nos dice: así como aventajan los cielos a la tierra, así aventajan mis caminos a los de ustedes y mis pensamientos a los de ustedes. Me da risa porque esto tan poético que el profeta Isaías nos dice hoy, yo lo puedo resumir en una frase muy coloquial, una frase así de calle, como decimos: no seamos igualados. No seamos igualados a Dios, porque nuestro entendimiento, nuestra comprensión, nuestro juicio no se compara al de Dios Padre. Quizás esa puede ser la primera enseñanza. Debemos tener suficiente humildad para aceptar lo que percibimos como injusticias de Dios. Primero, porque muchas de estas injusticias que nos atormentan, se las atribuimos a veces a Dios sin ser culpa de Él. Muchas de las injusticias que nos atropellan y que nos atormentan son de otros seres humanos débiles como nosotros. Así que tener esa humildad de tratar de ver esas injusticias con los ojos de Dios nos ayudan a sobrellevarlas. La visión de nosotros sobre los eventos de nuestra vida, sobre estas injusticias que vemos, es casi que ciega a la visión del Señor, a la visión de nuestro Dios Padre. Hay que tener esa humildad para aceptarlas y sobrellevarlas y esperar en que el tiempo nos revelará el por qué, o quizás el cómo me benefició lo que yo en algún momento vi como una injusticia. En el Evangelio escuchamos la parábola. Y esta parábola la escribe Mateo en respuesta a una pregunta que el pueblo judío tiene. El pueblo judío lleva 2000 años esperando al Mesías. Lleva 2000 años en este momento de Mateo esperando que el Señor se revele para su entrada al cielo. El Señor se les revela, creen en Él, comienzan a seguirlo, pero también empiezan a llegar los aparecidos, los paganos, los griegos, los romanos, que no llevaban esperando 2000 años y reciben
el mismo beneficio, las mismas bendiciones y recibirán el mismo premio de la gloria en el cielo que aquellos que llevaban 2000 años esperando. Entonces estaban renegando. ¿Cómo así que vamos a tener la misma posición en el cielo que aquellos que acaban de llegar? Y por medio de esta parábola, el Señor les explica de la bondad de Dios. Sí, ustedes llevan esperando 2000 años, pero ¿por qué se preocupan? Que su premio está ya garantizado. ¿Por qué se preocupan del premio del nuevo, del que acaba de encontrar a la fe? Jesús vuelve y les recuerda a ellos y vuelve y nos recuerda el día de hoy a nosotros. Dios es un Dios bondadoso, misericordioso, pero también nos recuerda hacia el final de la parábola que Él es el dueño de todo. Él es el dueño de la viña. Y eso le da el derecho de hacer con su viña lo que Él quiera, recibir al que Él quiera, aceptar al que Él quiera, invitar al que Él quiera. Y así como en la misma fe, a veces llevan unas personas 20, 30 años trabajando en la viña y de pronto llega otra persona que se convierte ya en la cama de la muerte y pensaría, ¿yo para qué desperdicié toda mi vida a los pies del Señor? Y llega y en la muerte se arrepiente, como el ladrón bueno en la cruz. No debe existir ninguna envidia, sino alegría por aquellos hermanos que reciben a Cristo en su lecho de muerte. Y esa es la palabra clave para hoy. La semana pasada, recuerdan, era el perdón. Esta semana la palabra clave es la envidia. Este hombre de la parábola, que por su envidia recibió su pago, renegó y el Señor le dice, amigo, toma tu pago y vete. Esa persona, por la envidia, recibe el rechazo de Dios, es expulsado del cielo, de lo que tenía preparado, quizás ni lo volvieron a contratar. Lo que ese señor viñero tenía para él, hasta ahí llegó. ¿A causa de qué? Solo de su envidia, nadie más. Y quizás esa puede ser la segunda enseñanza que quiero que contemplemos hoy. Verdaderamente las injusticias nos hacen daño, pero es nuestra actitud ante ellas lo que nos puede perjudicar. Si yo me alegro por aquel hermano de corazón, siento felicidad de su ascenso, de su logro, estoy pensando como Dios. Estoy correctamente guiando mis pensamientos como los pensamientos del Padre. Pero si por lo contrario mi reacción es de envidia, solito, nadie más, me estoy condenando a una vida de amargura, de zozobra, y me aparto del plan de Dios para mi vida. Así que en práctica y como tarea, esforcémonos para no contagiarnos de ese virus, como dice el Papa, hay muchos virus, de ese virus que es la envidia. Es un virus que nos puede afectar nuestra eternidad, comenzando desde ya, porque desde ya empezamos a sufrir si tenemos envidia. La ventaja grande que tenemos es que para cada virus de esos vicios que nos pueden afectar, tenemos una vacuna, tenemos un antídoto. Y eso lo escuchamos en la segunda carta del día de hoy. San Pablo le dice a los filipenses y nos dice a nosotros, hermanos, ya sea por mi vida, ya sea por mi muerte, Cristo será glorificado en mí. La vacuna es esa. Si centramos, si nuestra vida gira alrededor de Cristo, mis valores serán los valores del reino. Las injusticias las llevaré sabiendo que Dios piensa diferente a mí, pero al yo acercarme a Cristo, comienzo a pensar como Dios, comienzo a ver, a tener una visión de caridad, de misericordia. Estos valores que nos dan el antídoto para la envidia
ya están grabados en nuestro corazón. Las Escrituras nos lo dicen. Pero tenemos que aprender a descifrarlos. Y la manera más linda y más fácil de descifrar estos valores para poder vivir como nuestro Dios Padre y su reino vive es de la mano de la iglesia, de la mano de las Escrituras y de las enseñanzas de nuestra iglesia, que en 2000 años de sabiduría ya entiende los valores de Dios y nos los sabe enseñar a nosotros.